Si usted piensa un poco en Génesis, cuando el Señor crea en el principio, en Génesis 1:27 dice, Dios creó al hombre, a la humanidad, a su imagen, a imagen de Dios los creó varón y hembra. Y si usted piensa cómo era ese matrimonio en el principio, cómo sería un día cotidiano antes de la caída entre Adán y Eva. Imagínese un momento en la historia donde un hombre y una mujer no pelean. ¿Se lo puede imaginar? ¿Cierto que no es fácil de imaginar? Porque en general estamos sumidos en una realidad muy diferente. En una realidad donde un hombre y una mujer no pelean, donde el hombre y la mujer se levantan todos los días con un solo propósito, honrar al Señor con sus vidas, no mis planes, no tus planes, no mis deseos, no tus deseos, sino los deseos del Señor. Ese es un paraíso. Mas nosotros sabemos que eso no es tan simple hoy, porque están mis deseos, mis codicias, mi corazón, Satanás, el diablo, diferentes situaciones difíciles para enfrentar la vida, y por lo tanto sabemos que los conflictos son reales, los vivimos. Algunos ejemplos de conflicto justamente están, por ejemplo, cuando un marido se molesta con su esposa porque ella se demora demasiado en arreglarse. Eso yo sé que no sucede mucho aquí en México, los chilenos somos más pecadores, pero algunos maridos se enojan con sus mujeres porque se demoran tanto en arreglarse. Las esposas se enfadan con su marido porque él no recoge la ropa sucia, la deja tirada por ahí. O cuando un marido, ¿cierto?, compra una herramienta que es costosa y la esposa piensa que no debería haber hecho ese gasto. O cuando la esposa se compra un bolso nuevo y el esposo dice, otro más. ¿Para qué otro más? Ese tipo de situaciones, cuando una esposa se enfada porque el marido no está ejerciendo su liderazgo espiritual, o un marido se enoja con su esposa porque la esposa no está siendo humilde en el trato ni respetuosa, etcétera. Tenemos muchísimos ejemplos que sin duda podríamos relatar y pasar toda la tarde conversando. Pero las familias y las personas en general tenemos desacuerdos. Tenemos muchos tipos de desacuerdos. Déjenme ver si lo logramos conectar de nuevo. Vamos a ver si el Señor nos ayuda y tiene misericordia. ¿Se murieron definitivamente para orar por resurrección? Ok. Hablemos de ese punto. En el tema de los conflictos, no es extraño que las personas estemos en desacuerdo por diferentes cosas. Somos diferentes, tenemos gustos diferentes, tenemos enfoques de vida a veces muy diferentes, pero no necesariamente un desacuerdo debe ser un conflicto. Generalmente vamos a tener desacuerdos en la familia. No pensamos igual, somos distintos. El punto es este: ¿por qué un desacuerdo se convierte en un conflicto? Eso sucede cuando los cónyuges, aquellos que somos parte del matrimonio, reaccionamos o respondemos pecaminosamente frente a esas diferencias. Hermano, recuerde esto: una diferencia no se tiene que convertir en un problema serio. Las diferencias tienen que ser trabajadas y tenemos que aprender a resolverlas. Y en ese sentido, ¿cómo resolvemos los conflictos de la vida? Hay 6 cosas que quiero esta mañana que usted medite y se lleve para su casa. 1, reconocer que cuando un conflicto se suscita, cuando hay una diferencia que se transforma en un conflicto que muestra el pecado de nuestros corazones, tenemos que reconocer entonces, primer punto, que el pecado es lo que provoca ese conflicto, no la diferencia. No la diferencia. Lo que provoca el conflicto es el pecado en nuestro corazón, no la diferencia. Segundo elemento a memorizar, que tenemos que, frente a un conflicto, el primer enfoque de trabajar en esto es preocuparme entonces de mi propio pecado antes del otro. Porque sin duda vamos a encontrarnos con situaciones donde ambos reaccionamos pecaminosamente. Ahí está volviendo, está resucitando. Este es el día de la resurrección, hermano. Celebramos la resurrección. Ok. ¿Ya viene? Ahí está volviendo. Al menos por este lado están los privilegiados, para acá están los... Lo siento por ustedes, hermanos. Pero si ustedes pueden ver acá, entonces reconocer que el pecado es el que provoca el conflicto. Luego ocuparnos primero de nuestro propio pecado. Luego perdonar también, tiene que estar ahí, perdonar a nuestro cónyuge. Caminar en el Espíritu, que es muy importante porque estamos en un proceso de santificación. Confesar también nuestro pecado a nuestros cónyuges y buscar el perdón. Y si es necesario, reprender con amor. Esos 6 elementos son importantes
porque son ciertos pasos que generalmente o los desconocemos o los sabemos y los tratamos de un orden totalmente ilógico. Hay una manera de enfrentar los problemas. Y eso espero, aunque no hay una única manera, espero que esta mañana, esta tarde, usted se lleve cierta idea básica para memorizar. Quizás lo pueda anotar, quizás lo puede poner en el refrigerador de su casa, pegarlo ahí como resolver conflictos, porque normalmente olvidamos. Se nos olvida hasta que somos creyentes, a veces los conflictos. Se nos olvida que tenemos que mostrar a Cristo en nuestras relaciones. Entonces es bueno tener ciertos recordatorios. El primer punto entonces es reconocer que el pecado es el que provoca el conflicto. Sí o sí, uno de nosotros o ambos estamos manifestando lo que hay en nuestro corazón. De la abundancia del corazón, claro, y en los conflictos eso se ve muy notoriamente. Y lo que sale de nuestro corazón no es siempre bueno, ¿cierto? No son alabanzas, mucha quejabanza sale de nuestro corazón a veces, ¿no? Por nuestras bocas. Entonces reconocer eso es muy importante. Y la Biblia es clara en decir de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros. ¿De dónde vienen? No están afuera de nosotros. ¿De dónde vienen? Dice ahí, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Todos tenemos deseos. ¿Está mal desear ciertas cosas? ¿Está mal que las cosas se den en nuestro hogar de cierta manera? No, no está mal. El problema es que eso se transforma en una codicia, que estamos dispuestos a pecar para conseguir lo que queremos. Estamos dispuestos a ejercer coerción, estamos dispuestos a manipular, a mentir, a engañar para lograr lo que deseamos. ¿Está mal desear que nuestro esposo, le digo a las esposas, el esposo tenga un liderazgo bíblico en el hogar? ¿Está mal eso? No, está muy bien. ¿Está mal que el esposo desee que su esposa lo trate con respeto y reconozca su trabajo y su esfuerzo? ¿Está mal desear eso? No. El punto que trata Santiago es que el deseo, que puede partir como un deseo correcto, se transforma en un serio problema y en pecados manifiestos cuando estamos tratando de incluso manipular o mentir o forzar o coercionar las cosas para que las cosas sucedan dentro de nuestra casa, sin apoyarnos en la verdad bíblica de cómo es que Dios logra la transformación en nuestras familias. Como tuve la oportunidad de ser pastor más de 20 años en una iglesia, tuve la oportunidad de celebrar matrimonios, varios matrimonios a lo largo de los años. Y eso es muy hermoso. Los que somos pastores tenemos de alguna manera ese privilegio de poder celebrar con ellos lo que es un matrimonio. La gente llega a ese lugar el día de la boda muy emocionados, llenos de esperanza, llenos de alegría, de sueños. Eso es lo que uno ve, ¿no? La gente muy hermosa. La novia parece un ángel, ¿no? Una princesa de blanco y al lado el mequetrefe, ahí el galán, bien vestido. Y lo que ve la gente es un escenario hermoso con mucha esperanza. ¿Qué ve un pastor generalmente? Además de eso, dos pecadores. Que si no se ponen de acuerdo con Cristo y aprenden esto, a la vuelta de la luna de miel los vamos a tener en la oficina en una consejería bíblica. Porque somos pecadores y ahí está el centro de nuestro problema. Porque hay conflicto en nuestra familia es porque somos pecadores. Si no abordamos esa realidad, si no entendemos que los conflictos no son por las diferencias, sino por nuestro pecado, no vamos a poder avanzar. Entonces, en un conflicto, cuando tú estás metido en un conflicto en tu hogar, cuando estás peleado con tu cónyuge, ¿sueles pensar que la culpa es de otra persona? ¿Qué es lo que más te pasa? ¿Cuál es la mayor tendencia en tu mente y en tu corazón cuando hay un conflicto? ¿Tu tendencia es pensar que la culpa la tiene el otro? ¿Es así o no? No sé, algunos no se atreven ni a mirar para el lado. ¿No es así? ¿No? Hermanos, y esa es una de las dificultades más grandes que está impidiendo que nuestros conflictos se resuelvan. Porque el centro de la atención de cada creyente no debe ser lo que está afuera. Por eso el texto dice, ¿de dónde surgen los problemas? Desde dentro de nosotros. El foco es muy importante de atención para trabajar en eso. Romanos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Incluso el Señor va a usar en el proceso de santificación los conflictos de nuestras familias. Los va a usar para que se exponga lo que realmente hay en nosotros.
Los conflictos van a exponer lo que está en nuestros corazones. Cuando todas las cosas están bien en nuestro hogar, nuestro pecado no es tan manifiesto. Pero en medio de los conflictos se muestra lo que somos. Sale nuestro corazón a la luz. Ustedes lo dijeron casi a una voz. De la abundancia del corazón a la boca. Ahí es donde se expone generalmente en los conflictos. Entonces el primer punto, reconozca que el problema en los conflictos matrimoniales no son las diferencias, porque más de una vez escuché es que somos muy distintos. Ese no es el problema. El problema es el pecado en nuestro corazón. Lo segundo es, ocúpate primero de tu propio pecado. Si reconocemos que ahí está la raíz, el corazón de nosotros, ocupémonos primero de eso. Antes de confrontar el pecado de nuestro cónyuge, primero confrontamos nuestro propio corazón en esos momentos, antes, durante y después. Por eso el texto es claro en Mateo, ¿no? Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, si somos creyentes, si en nuestro hogar está esa fabulosa condición donde hay un hombre y una mujer creyentes, nacidos de nuevo, sé que el escenario donde un no creyente está lo complejiza, pero si estamos en la gloriosa oportunidad que Dios nos ha dado de estar casados con un hombre o una mujer cristianas, hermanos, qué maravilla es poder pensar de que Dios va a trabajar en nuestros corazones. Dios comenzó una buena obra en nosotros y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios no está ajeno a los conflictos de nuestra familia, está inmerso en la realidad de nuestra condición caída, obrando en nuestros corazones. Por lo tanto, creámoslo para que eso nos dé esperanza, pero usemos aquellas maneras en las cuales Dios quiere que los conflictos sean enfrentados. Entonces, el primer punto, ¿cuál era? El conflicto viene por el pecado, ¿cierto? Lo segundo, ocupémonos primero de nuestro propio pecado. Y qué lindo cómo lo pone Mateo, aquí en el texto, no el pastor. Aunque él también seguro lo ha predicado. Está diciendo que no está mal que intervengamos en la vida de otro. De hecho, eso es una muestra de amor, ayudar a otro en su pecado. Eso es parte del evangelio, ayudar a otros en su pecado, animándoles y exhortándoles a que cambien. El problema no es ese, el problema es la intención, el motivo y la manera en cómo yo lo hago, cómo me preparo para hacerlo. Aquí dice, primero ocúpate de la viga que hay en tu propio ojo. Está exhortándonos a primero trabajar fuertemente en lo que pasa en mi propia vida, porque eso me pondrá en una mejor condición para ayudar a aquel que tiene problemas como yo. Primera cosa que va a causar esto. Cuando yo estoy más habituado a trabajar en mi propio pecado que en el del otro, voy a estar en una condición de mayor humildad. No voy a trabajar en la vida de otro desde un pedestal creyéndome mejor que el otro, porque voy a estar tan abrumado por mi propio pecado, voy a estar tan agradecido porque el Señor me ha perdonado porque soy un miserable pecador, que cuando trato a la otra persona, el trato va a ser muy diferente. No va a ser de alguien orgulloso que mira hacia abajo aquel que ha pecado, sino de otro miserable pecador que juntos buscamos la gracia del Señor para nuestra transformación. Al mismo tiempo me ayudará a visualizar con mayor precisión lo que está sucediendo en la vida de mi hermano. Porque todos tenemos puntos ciegos, hermanos. No sé si a usted le ha pasado mientras maneja un carro que de repente va a girar hacia la derecha y se da cuenta que había un auto y usted no lo vio. Hermano, en los puntos ciegos respecto de nuestra vida está lleno de puntos ciegos. Todos tenemos muchos puntos ciegos. Somos muy llanos a no darnos cuenta de la cantidad de los problemas que cada uno de nosotros tiene. Por eso creo que es muy bueno tener ese ejercicio de revisar nuestra propia vida, porque eso nos va a capacitar para ayudar mejor la vida de otros. Por eso necesitamos el espejo de la palabra. Me gusta esa idea, ¿no? Esa analogía del espejo. ¿Cuántos pasaron por el espejo esta mañana? ¿Alguno pasó por el espejo? Gracias a Dios. Porque si no, esto sería la mansión siniestra, un lugar difícil de soportar. Imagínense, porque algunos de nosotros cuando nos levantamos causamos terror, ¿cierto?
¿Le ha pasado mirar en la mañana para el lado así? ¡Ah! Si no hubiéramos pasado por el espejo esta mañana antes de venir acá, aunque algunos pasan demasiado tiempo en el espejo, eso hay que decirlo, si no hubiéramos pasado por el espejo, este lugar sería un poco tenebroso, raro. Ese es el problema. A veces salimos a la calle y causamos terror, o nos relacionamos entre nosotros causando terror por nuestro carácter. Porque no estamos habituados a mirarnos en el espejo de la palabra y observar nuestras debilidades y tener mayor precisión para observar a otros. Entonces, ¿a quién miras primero? ¿A ti mismo o a tu cónyuge? Es una buena pregunta. Pensemos en esto. ¿A quién miras primero cuando te despiertas todos los días? Cuando caminas en las actividades diarias, en el entorno de familia, ¿de quién estás más pendiente sobre qué hace o no hace? Yo sé que ustedes son más santos que los chilenos, pero los chilenos tendemos a ser más conscientes del pecado de otros que de nuestro propio pecado. Y eso maximiza los conflictos. Eso potencia enormemente los conflictos. Por eso el Salmo dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué hermoso Salmo. Esa disposición del corazón a buscar que Dios nos examine para guiarnos al arrepentimiento verdadero. Y si cada creyente estuviéramos en esa dinámica de ir primero a examinar nuestro propio corazón y que el Señor nos muestre nuestra debilidad y en gracia, en fe, obtenemos el perdón de nuestro Señor, estaríamos mucho más habituados a tener misericordia de otro miserable pecador con el que vivo, como yo. Ese es el enfoque. Y que eso nos lleve a cada uno de nosotros a experimentar el verdadero arrepentimiento. Segunda de Corintios 7 nos muestra una idea de ese genuino arrepentimiento. Pablo, en esta carta que le escribe a la iglesia de Corintios, les muestra justamente cómo él les reprendió en un momento a través de una carta, y eso generó un cambio, un arrepentimiento verdadero. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y qué tremendo la reacción que esto produjo en ellos. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Entonces, cuando hay una dinámica personal de estar buscando siempre esta autoexaminación, y que el Señor nos muestre, va a producir en nosotros un cambio verdadero, un arrepentimiento verdadero, hermanos. Y caminar esa ruta, hacer ese camino, nos ayuda a poder ayudar a otros en ese mismo camino. No vamos a actuar moralistamente, religiosamente, que poniendo un estándar más pesado a otros que el que nosotros mismos a veces no queremos llevar, porque a veces ponemos mucha exigencia en el otro. Mas no tenemos esa misma exigencia sobre nosotros mismos. Y eso va a producir serios conflictos. Serios conflictos. Entonces, hoy piensa en tu corazón. ¿Qué estás ahí albergando? ¿Hay algo en tu corazón que necesitas arrepentirte, perdonar? ¿Cómo está tu corazón? Es importante. Dijimos entonces, primero, reconocer que los conflictos vienen por el pecado en nuestro corazón, no por las diferencias. Segundo, el primer foco, ¿dónde está? Nuestro propio corazón, nuestra propia vida. Vamos entonces a algo que vamos a tener que aprender a hacer siempre. Perdonar a tu cónyuge. La Biblia es clara en decir esto. Todos ofendemos muchas veces. Si eso es cierto, y yo creo que sí, tenemos que entonces estar habituados a perdonar, ¿cuánto? Siempre, muchas veces. No va a ser algo extraño. Hermano, no va a tener que ser tengo que perdonar otra vez. Hermanos, eso es común. En un mundo de pecadores, tener que perdonar es común. Pero pareciera que fuera, otra vez. ¿Se imaginan a Jesús pensando así de nosotros? ¿Otra vez?
vienes aquí a pedir perdón. Yapo. ¿Hasta dónde? ¿Por qué? Dije, un yapo, dije. Ese es muy chileno. Mi esposa me miró. Dice así. Son muy chilenos. Yapo. Como si fuera extraño tener que perdonar. Como si fuera un problema tener que perdonar. Jesús no tiene problemas con hacerlo cuando nos acercamos a Él en arrepentimiento y fe. Él no viene otra vez con lo mismo. Ya te las llevo contadas. Imagínate que Jesús te dijera, te las llevo contaditas. ¿Cuántas veces ha tenido que venir aquí a pedirme perdón? Y el Señor no hace eso. En un mundo de pecadores tener que perdonar y perdonarnos debe ser algo en lo cual debiéramos estar habituados. Claro, hay maneras de enfrentar el perdón que están conectados con el arrepentimiento verdadero, por supuesto. Pero hermanos, no es sorpresa el hecho de que tengamos que perdonar todo el tiempo, como el Señor nos perdona a nosotros todo el tiempo. Entonces no te sorprendas, como que, me tocó el peor. ¿Ah? La hermana pensando que me tocó el peor pecador en la tierra. Si uno se mirara en el espejo todos los días nos encontraríamos problemas en nuestro propio corazón, todos los días. Y mientras más tiempo pasamos en la presencia del Señor, más oscuro logramos ver nuestro propio corazón. Por eso es importante esta dinámica, que nos potencia para ir detrás de otro pecador. Entonces, ¿consideras que la falta de perdón es un pecado? Muchos creyentes me he encontrado con que no. Como que no perdonar, pero si mira lo que me hizo. Espérate, ¿consideras que no perdonar no es pecado entonces? Delante del Señor sí lo es. No perdonar es pecaminoso. Entonces, en ese sentido, cuando pensamos en el perdón y la necesidad real de tener que perdonar, el perdón consiste en condonar una deuda. ¿Has escuchado a alguna persona que ha dicho, es que lo mínimo que me debe es una disculpa? Lo mínimo que me debe es una disculpa. ¿Qué tiene implícita esa frase? Que cuando alguien ofende al otro se genera una deuda, como una deuda económica. ¿Ha parecido eso? Que me la tiene que pagar. ¿Han escuchado eso? Me la vas a pagar. Me la va a pagar. Algunos con el látigo de la indiferencia, otros con gritos, otros hablan mal de la otra persona por lo que hizo. Hay muchas formas de cobrar la deuda. Mas en Cristo, en el Evangelio, el camino es perdonar la deuda, condonar la deuda, como Dios lo hizo con nosotros. Esto es muy claro en los Evangelios. Hay palabras en el griego que hacen referencia a la idea del perdón y consiste entonces en anular de forma gratuita e incondicional, de manera continua, la deuda que se genera por la ofensa. Y eso es muy relevante. El Señor nos ha perdonado de una manera incondicional. Vamos a hablar cómo se conecta con el arrepentimiento. No se agite con eso, vamos ya por ahí. Pero la Biblia dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera, me encanta eso, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hay una manera de hacerlo. No es a cualquier manera. No es a la manera que a mí se me ocurrió. No es la manera que culturalmente en mi familia se arreglaban las cosas. Es a la manera en la cual Cristo resuelve las cosas. Y esa manera es la que tenemos que replicar. Y esa manera tiene implícita muchas cosas. Piensa en esto. En algún momento Dios te llamó a Él, a venir a Él. Dios te alcanzó en tu pecado como a mí. Dios nos llamó. Pero además me atrajo hacia Él con cuerdas de amor a través del Evangelio. Y Él me concedió el don de la gracia y el don de la fe para creer en Él. Yo estaba perdido, sin esperanza, muerto. Pero Él me alcanzó, hermanos. Esa gracia se mostró en mí. Y esa fe salvadora que Dios me dio y que me lleva al arrepentimiento y que me permite confesar mi pecado y creer y confiar en Jesús, me fue dado. Así el Señor lo hizo. Hay una manera en la cual Él comenzó a trabajar en mí. Me atrajo, me convenció, me amó, me perdonó. Aplicó la salvación de Cristo en mí. Yo no hice nada para merecer eso. Y probablemente tú tampoco, ¿cierto? No lo hicimos. No te ganaste su perdón. No te lo ganaste. Te lo dieron por gracia. Esa es la manera. Fíjense, piensa en la manera. Porque esa es la manera
en la cual nosotros debemos perdonarnos entre nosotros. Esa manera. No es una manera transaccional en el sentido de que si tú haces esto, yo hago lo otro. Si tú haces, todo es transacción. Había una imposibilidad en que nosotros estuviéramos con nuestro Padre reconciliados. Totalmente imposible. Nada nosotros podríamos haber hecho para reconciliarnos con Dios. Solo la obra completa y suficiente de Cristo logró la reconciliación. Esa es la única relación que era imposible de resolver. Y Cristo la resolvió. Todos los problemas entre nosotros son posibles de resolver. Porque no están ni siquiera a la altura del problema que nosotros teníamos con Cristo y Dios. Todo problema relacional entre nosotros es posible de resolver de la manera como Cristo resolvió y resuelve los problemas. Por lo tanto, el perdón, hermanos, es importante. Y hay 3 cosas claves en el perdón. Si tú vas a perdonar, debido a que el perdón es, como dije, como una especie de condonar una deuda, tiene 3 elementos claves. Primero, cuando yo perdono le puedo decir al ofensor, no te haré recordar este pecado. No lo voy a recordar más, no lo voy a traer al presente otra vez, a menos que fuera absolutamente necesario para tu bien. Entonces no olvidemos, cuando nosotros perdonamos, no volvemos a recordar el asunto a la persona, a menos que sea estrictamente necesario para tu bien. Por ejemplo, si una persona va a seguir una ruta destructiva que ya tuvo experiencias negativas, yo le puedo volver a recordar, por favor recuerda que ese camino que hiciste te va a dañar, a ti y a nosotros. Pero no somos de esas personas que están enrostrando todo el tiempo el error anterior, porque eso no es perdón. El perdón condona la deuda. Segundo, otro elemento, no lo mencionaré a nadie más. No voy a ir de chisme. No voy a ir de chisme con mis amigas, con mis amigos de lo que hiciste. No lo mencionaré a nadie más, a menos que fuera absolutamente necesario para tu bien. Por ejemplo, sabemos que hay un cierto grado de confidencialidad necesaria. La Biblia habla en ese sentido. Más también la Biblia nos muestra que hay cierto nivel de situaciones donde la confidencialidad ya no puede existir. Por ejemplo, si hay un pecador que no se arrepiente de su pecado, podemos llamar a otro, contarle la situación y que sea testigo, Mateo capítulo 18. Más si no quiere entender con el testigo, incluso dilo a la iglesia, dice la Biblia. Hay un límite para la confidencialidad, cuando no hay arrepentimiento real, hay rebelión. Pero normalmente no lo vamos a andar contando a otros los problemas que tenemos en nuestras vidas personales, a menos que sea estrictamente necesario y necesitemos ayuda para enfrentar el problema. Y en ese sentido quiero animarlos a esto. La iglesia de Cristo, aunque somos pecadores también todos, incluso los ancianos también, no somos perfectos en el cuidado de las almas. Hermanos, el mejor lugar donde nosotros podemos tratar nuestros problemas es con nuestros hermanos maduros de la iglesia. Si no logramos resolverlo, pida ayuda, pida ayuda. Tercero, no permitiré que en mi mente more en el problema. Entonces, no dejaré que ese problema que pasamos y que te he perdonado, todo el tiempo esté en mi propia mente como un problema. Me gusta cómo lo pone John MacArthur en este sentido. Dice, aquellos que perdonan incluso cuando es difícil encontrarán invariablemente que las emociones apropiadas llegarán. Porque normalmente cuando tenemos problemas y decidimos perdonar, las emociones no siempre están en la misma línea, ¿no? Nos hemos dolido y es normal. Tenemos debilidad. Pero hermanos, qué lindo lo que aquí dice John MacArthur. Ama a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. Esas son todas acciones voluntarias, no tienen que ver con el sentimiento. Yo decido perdonar. Deliberadas y racionales. Yo pienso en lo que sucedió, sé que me duele. Lo siento, Dios no minimiza lo que yo siento, más Dios quiere que yo obre en base a mis convicciones. Racionalmente, deliberadamente y voluntariamente decido perdonar. Y Él dice, obedece los mandamientos de Cristo de hacer estas cosas y tu enojo eventualmente dará paso a mansedumbre, tu frustración será vencida por la paz y tu ansiedad sucumbirá a la calma. Wow.
¿No es precioso? Porque lo que buscamos nosotros, que es estar en paz, que estar tranquilo, no tener problemas, no tener peleas en la familia, ¿cierto que usted quiere eso, cierto? ¿Sí? No va a llegar peleando más. Va a llegar por el camino de la gracia y el perdón. Y eventualmente los resultados que esperamos ver van a llegar por la obra del Evangelio en nuestro corazón y en nuestras familias, poco a poco, poco a poco. ¿Cómo relacionamos entonces el perdón con el arrepentimiento? Porque a veces hay algunas confusiones. ¿Tengo que perdonar a todos? ¿Se arrepienta o no se arrepienta? ¿Cómo conectamos estas dos cosas? Me gusta cómo lo trata David Powlison, un muy buen consejero. Dice que el perdón tiene como dos aspectos. Un aspecto que es actitudinal, o sea, la actitud, la decisión de perdonar. Y por otro lado es la transaccional, es decir, aplicar y que reciba realmente el perdón la persona. Hermano, yo sé que es muy desafiante perdonar. Todos nos hemos visto inmersos en el desafío de tener que perdonar a nuestros ofensores. Pero tiene que existir, de acuerdo al Evangelio, una actitud de perdón. La actitud de perdón surge en nuestro corazón debido a que hemos sido perdonados. Ya que hemos sido perdonados por gracia nosotros perdonamos. Y esa debe ser una actitud continua en nuestro corazón. Eso es lo que el Evangelio nos dice. Y rebelarnos contra esa verdad, eso es pecado. Pero por otro lado entendemos que hay personas que no se arrepienten de lo que han hecho, ofenden sin arrepentimiento. Entonces, ¿cómo tratamos ese punto? Como les dije, este concepto de la deuda es muy claro en la Biblia. Cuando usted va a Mateo capítulo 6 y se habla de lo que llamamos la oración del Padre Nuestro. Dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Recuerda eso? Luego en Mateo capítulo 18, el Señor hablando con el apóstol, con Pedro, sobre el perdón, Pedro le dice, ¿hasta cuántas veces yo debo perdonar? ¿Hasta 7? Pregunta Pedro. Yo me imagino, a veces me he imaginado a Pedro pensando, 7 veces, Señor, tengo que perdonar. O sea, casi a nivel Dios, ¿no? Al número perfecto. Estoy a nivel Dios. Señor, ¿tengo que perdonar 7 veces? Y el Señor le vuela la cabeza. Le dice, no hasta 7, hasta 70 veces 7. En ese contexto seguro Pedro entendió siempre debo perdonar. Y luego yo me imagino las narrativas. Yo me imagino la cara de Pedro. ¿Se imagina la cara de Pedro, él poniéndose como ejemplo? Hasta 7 veces tengo que perdonar a los que me ofenden. Fíjense, él no dijo 7 veces me tienen que perdonar cuando yo ofendo. Ese es el primer error ahí. Es como que si él no pecara, ¿no? No, 7 veces tengo que perdonar, nivel Dios. Jesús le dijo, no, 70 veces 7. Yo me imagino la cara de Pedro así. Y Jesús viene y comenta ahora una parábola en Mateo 18. La del rey, ¿cierto? Y el siervo injusto. Y el Señor cuenta, no voy a leer todo eso, solo le animo a que usted lo lea. En resumen, el Señor se pone a hacer cuentas de las deudas y la deuda del siervo injusto era impagable, ni 100 vidas. Y él postrado le rogó que lo perdonara. Y dice que el rey, movido a compasión, le perdonó toda la deuda. ¿Cómo te sentirías tú si tus acreedores actuales económicos? ¿Tiene algún acreedor usted? ¿Alguien a quien usted le deba? ¿Hay algún banco, alguna tienda de retail a que usted le deba algo? Algunos tienen el alma empeñada, ¿no? Tendría que vivir como 5 vidas para pagarle a algunas tiendas de por aquí, del barrio. Ok. Pero se imagina que deme una tienda, un nombre. Coppel. Ya la sabe, ya la sabe. Imagínese que don Coppel lo llame un día, don Coppel, y le diga, señorita Juanita González, no necesita pagar ni un peso más. Toda su deuda está pagada. ¿Cómo se sentiría usted? De este tamaño serían los saltos de alegría, ¿cierto? Así unos saltos de alegría. Ese siervo le perdonaron una deuda en esa parábola que era impagable ni con 100 vidas. Y la narrativa cuenta que ese consiervo que le perdonaron una deuda impagable, salió con un consiervo, se encontró con un consiervo que le debía una cantidad muy inferior. Le debía dinero, sí, pero comparado con lo que le habían perdonado era nada que ver, otra realidad. Y ese consiervo lo ahogaba, le decía, págame la deuda. ¿Qué adjetivo calificativo
utilizaría usted para el consiervo que estaba ahorcando al otro siervo, que recién le habían pagado una deuda millonaria y él ahora ahogaba a ese hombre para que le pagara 2,000 pesos mexicanos? ¿Qué adjetivo calificativo se le viene a la mente? Yo hay algunos que se me vienen que no puedo decir por el micrófono. ¿Cierto? Por lo menos. Y Jesús, después que corta la historia de la parábola, le dice, así ustedes tienen que entender de qué se trata, porque los que no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Porque se nos ha perdonado una deuda impagable. El único conflicto que era insoluto, insalvable para todos nosotros, con nada, ni 100 vidas de santidad humana, Cristo la pagó. El único conflicto que no se podía resolver, Él lo resolvió. Por eso el Señor no va a soportar que nosotros no perdonemos al que nos dé una cantidad muy inferior. Pero fíjense en esto, el Señor nos dice que lo que sucede cuando nos ofenden no es nada. El Señor lo catalogó como un valor. Pero esto se resuelve comparando esa ofensa con la que se me ha sido perdonada a mí. Por eso es tan importante. ¿A quién debemos perdonar? Tenemos que tener entonces esa actitud de perdón. Marcos lo muestra claro, ¿cierto? Cuando estéis orando, perdonad. Y si tenéis algo contra alguno, tenemos que arreglar la situación. Tiene que haber una disposición de nuestro corazón a estar perdonando siempre, porque siempre va a ser necesario. Es más, vienen al Señor cuando estaba en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo no sé si usted ha pensado en ese texto. Yo he pensado más de una vez en ese texto y he dicho, ¿cómo que no saben? Sabían clarito lo que estaban haciendo. ¿Cómo que no saben? Hay puntos ciegos. Y la persona que vive contigo también los tiene. Y el Señor te puso ahí para que con gracia y amor le ayudes al arrepentimiento y la fe, como Dios lo hace contigo. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Entonces tiene que haber una actitud continua de perdón. Y luego se aplica a esa persona o lo recibe de manera práctica la persona, de una manera transaccional, cuando la persona muestra arrepentimiento. Es así como lo que entendemos en el Evangelio. El Padre en Cristo está reconciliando a todos. Pero ¿cómo alguien recibe realmente la aplicación del perdón gratuito de Dios en la obra de Cristo cuando la persona se arrepiente? Entonces hay una actitud de perdonar, mas cuando se arrepiente el ofensor, se aplica y se restaura la relación. Entonces no se nos permite guardar rencor, debemos perdonar interiormente o actitudinalmente siempre la ofensa. Pero el reconciliarnos en la relación va a depender de que la otra persona también manifieste un arrepentimiento. Pero tu corazón tiene que estar dispuesto absolutamente. La mayoría de las veces eso es lo que nos cuesta. Porque decimos, si se arrepiente yo lo perdono. ¿Sí o no? Yo sé que ustedes son más santos, pero si conoce a alguien, si se arrepiente lo perdono. No, usted ya lo perdonó. La relación se restaura en plenitud cuando hay arrepentimiento. Más la actitud de su corazón tiene que ser siempre perdonar, basado en la gracia que Cristo ha manifestado con usted. Entonces, aunque el mundo es bastante oscuro en ese sentido, vamos a tener que perdonar siempre, pero por otro lado, tampoco es tan ligero para no exigir que cierta responsabilidad del ofensor tenga que ser asumida. Los que ofendemos tenemos que asumir la responsabilidad por nuestros actos. Y en ese sentido, por eso está lo actitudinal y lo transaccional. Entonces, ¿cómo debemos perdonar? Datos muy prácticos. ¿Cómo debemos perdonar? Inmediatamente. ¿Se imagina a Jesús haciéndose el difícil? Señor, perdóname. Nada. Ora más. Señor, perdóname. No, ya ahí después hablamos.
¿Se lo imagina así, haciéndose el difícil? No, Él lo hace inmediatamente, hermanos. Pero algunos somos muy pecadores, ¿no? Nos hacemos los difíciles para perdonar. Yo no sé si pasa aquí en México, esto es solo una suposición, pero allá en Chile, no sé por qué, esto es solo una percepción, no está escrito en piedra, no está escrito en piedra, pero no sé por qué a las mujeres en Chile les costaba tanto perdonar. Los hombres generalmente pedían perdón y perdonaban, pero a las mujeres les costaba mucho pedir perdón de sus errores. Yo no sé si eso pasará aquí en México, no lo sé. ¿No? Algunos hermanos hacen así. No se atreven mucho. Hermanos, todos estamos en una santificación progresiva. Estamos creciendo. Pero apareciera a veces que algunos cónyuges quieren a Cristo aquí a su lado. Le exigen a veces a su esposo, algunas hermanas, que sea Cristo en la tierra. Eso no va a pasar. Permítame decírselo, no va a pasar. Usted no va a caminar con Cristo en la tierra, como su esposo. Lo que la Biblia promete es que hay una santificación posicional, somos salvos por medio de la fe, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, pero luego comienza una santificación progresiva, que no va a ser perfección aquí en la tierra, nunca. Así que olvídese de eso, porque si no usted tiene una expectativa falsa. El problema es que algunos exigen santificación perfecta en la tierra de su cónyuge, cosa que jamás va a pasar. Entonces, en vez de ayudar, ponen más problemas dentro de la familia. La perfección no va a estar en la tierra. La santificación perfecta se llama glorificación y será en el cielo. Lo digo porque a veces ponemos presión sobre nuestros cónyuges de manera indebida. Lo voy a graficar de esta manera. Se imagina un granjero que quiere manzanas de su manzano, de un árbol que él plantó. Y el árbol lo plantó, lo está podando, regando. El árbol está creciendo, pero está así apenas, ¿no? Y él quiere manzanas. ¿Se imagina al granjero tomando el árbol y haciéndole, dame manzana pues, para eso te planté, dame manzanas? ¿Qué pensaría del granjero? Le falla, le cayó un tornillo, no sé, está loco, está raro ese señor, ¿no? Porque el fruto va a darlo cuando el árbol en su condición lo dé, por la gracia de Dios. ¿Quién da el crecimiento al árbol? ¿El granjero o lo que Dios diseñó en ese árbol? Lo que Dios diseñó, ¿cierto? El crecimiento no lo va a generar un cónyuge, a otro cónyuge. El crecimiento lo da el Señor. Nosotros somos llamados a hacer lo que Él nos llamó a hacer. A regar, podar, animar, cuidar. Mas el crecimiento no lo damos nosotros, lo da el Señor. Lo dice claro el Nuevo Testamento, Pablo plantó, Apolos regó, Dios da el crecimiento. Entonces, a veces nos comportamos de manera muy irracional, tratando de forzar el crecimiento en nuestros cónyuges sin esperar y usar el Evangelio, como Dios quiere que nosotros crezcamos. Entonces, perdonamos inmediatamente, perdonamos repetidamente. Prepárese, hermanos. Y espero que ya lo haya asumido. Si no lo asumió en los primeros 20 años de su matrimonio, por favor, ahora asúmalo. Va a tener que seguir perdonando repetidas veces. No le vamos a contar una película que no es. La realidad bíblica es que usted va a tener que perdonar repetidamente y generosamente. Les pregunto, esos tres elementos, ¿no es la manera en la cual el Señor nos perdona a nosotros? Inmediatamente, repetidamente y generosamente. Esa es la manera para resolver los conflictos. Si usted se habitúa a obrar de esta manera, hermanos, confíe porque el Señor va a traer gran bendición en su matrimonio. Gran bendición. Generosamente, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ahora, poniendo claro, sí, que sí es necesario abordar en un momento este tema del arrepentimiento. El ofensor tiene que caminar en arrepentimiento. 4 razones de peso por las que no debemos perdonar transaccionalmente a menos que el ofensor se arrepienta. Recuerde, hay una condición actitudinal, yo siempre dispuesto a perdonar, pero si no hay arrepentimiento, que sería la acción transaccional, yo tengo que esperar que él se arrepienta. ¿Por qué tengo que esperar también que se arrepienta?
4 razones. Primero, el perdón sin arrepentimiento no es bíblico. Cuando el Señor nos da salvación y nos perdona en Cristo, nosotros debemos arrepentirnos. El arrepentimiento es necesario, es bíblico. Y por lo tanto, cuando nosotros somos convencidos de nuestros pecados y nos arrepentimos y creemos en Jesucristo, recibimos el perdón del Señor. Segundo, el perdón sin arrepentimiento crea un riesgo moral. Cuando hay pecadores impenitentes que se acostumbran a pecar, no rinden cuentas, va a aumentar la posibilidad de que vuelva a atacar bajo las mismas circunstancias. Por eso, porque ya aprendió a salirse con la suya. Entonces, el arrepentimiento es necesario para que el perdón transaccional, es decir, que se genere la restauración completa del vínculo de las relaciones, hermanos, requiere el arrepentimiento. Más recuerde, la actitud de su corazón tiene que ser siempre haberlo ya otorgado hasta el momento que la persona se arrepienta. Yo no voy a esperar que él se arrepienta para decidir perdonar. Pero las relaciones tienen que contemplar también la necesidad del arrepentimiento. Tercero, el perdón sin arrepentimiento no es moralmente serio, en el sentido de que estamos minimizando cosas a las que Dios llama pecado. Cuando Dios llama pecado a algo, eso debe ser tratado con la seriedad con la que el Señor lo trata. Por lo tanto, cuando no estamos buscando que las personas también se arrepientan, dando esa oportunidad para el arrepentimiento, no estamos tratando el pecado como lo es. Aunque Dios es muy paciente, y se dijo muy bien en el sermón, ¿no? El Señor es paciente y viene y ve si hay fruto después en la viña, en la higuera, después de un cierto tiempo. El Señor también está esperando que haya fruto. El fruto es... Y los frutos del arrepentimiento verdadero tienen que buscarse en conjunto, mutuamente ayudarnos. Y cuarto, el perdón sin arrepentimiento degenera fácilmente en el perdón terapéutico. ¿Cuál es el perdón terapéutico? Ese perdón que es para sentirnos bien. Esta idea muy de la psicología actual, ¿no? Yo perdono para sacarme la mochila que tengo aquí en la espalda. Esa no es la manera en la cual nosotros perdonamos, ni buscamos eso como prioridad. Lo que buscamos es la gloria del Señor y la honra de su palabra. El resultado emocional de sacarnos un problema de encima, hermanos, va a depender de muchas cosas. Pero nuestra meta no es sentirnos bien. Nuestra meta es honrar al Señor. El fruto de eso, si Dios así lo permite, será el sentirnos muy bien. Cuando agradamos y honramos al Señor que nos ha salvado. Amén. Ese es el fruto. Entonces, la confesión va a ser necesaria. Los ofensores vamos a tener que aprender a confesar nuestros pecados. Va a ser un camino de libertad y tiene varios elementos. Debe ser dirigida hacia todos los involucrados. Si alguien se arrepiente, porque aquí estamos hablando de perdonar, ¿no? Pero algunos de los que estamos aquí también somos ofensores, ¿cierto? ¿Sí o no? También ofendemos, ¿sí? Ok. Entonces, ¿cuál es el camino? Debe ser dirigida hacia todos los involucrados. Pecados del corazón, que a veces no están afectando directamente a una persona, pero sí están en contra de la santidad de Dios. Tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón al Señor. Pero también pecados sociales, es decir, por las relaciones rotas con Dios y con las personas, como enseña la Biblia. Debe ser sin, sí, pero tal vez. ¿Ha escuchado esos arrepentimientos así? Sí, me arrepiento de mi pecado, pero es que tú... Sí, pero es que... Sí, no, nada de sí, pero. Cuando usted vaya a decir sí, pero cállate. Cállate. No digan nada de pero. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, no hay sí ni peros. Yo acepto mi falta, reconozco mis pecados. Y eso no debe existir entonces entre nosotros. Cuando hay un genuino arrepentimiento, no vamos a estar sí, pero tal vez. Se debe reconocer concretamente sus actitudes y acciones pecaminosas. Hermanos, mientras más nos acostumbremos a examinar nuestro corazón, no solamente vamos a ver con mayor fidelidad lo mal que hacemos, sino también nuestro pensamiento y los motivos de nuestro corazón. Hay distintos planos, por decirlo de una manera, donde nosotros obramos. Hay veces que no hacemos lo malo, pero lo codiciamos. Hay veces que no dijimos algo malo, pero lo pensamos. El Señor está mirando
en cada capa de nuestra vida, no solo en nuestras acciones. Letra D, debe reconocer el daño o consecuencias ocasionadas. Pequé, y esto causó esto. Esta es la destrucción y me arrepiento, me hago cargo por eso, quiero resolver el problema para mostrar un verdadero arrepentimiento. Debe aceptar las consecuencias, dispuesto a que sus actos reciban su debida paga. Ejemplo, ¿cierto? Como el niño pródigo, un ejemplo. Y conlleva un cambio en el comportamiento e intenciones, como lo haré a partir de ahora. Y debe pedir perdón con el deseo de obedecer y agradar a Dios. Estas son cosas, hermanos, que yo sé que son muchas cosas. Cada uno de estos elementos podemos hablar mucho tiempo, pero quiero que usted se lleve al menos una pauta para que cuando enfrentemos problemas, revisemos el material que ese hermano Arturo nos dijo el domingo. Revisémoslo, chequeemos en la Biblia cómo estamos enfrentando, porque recuerde, hay una manera de hacerlo. Y tenemos que revisar siempre esa manera, porque nuestro corazón generalmente nos lleva por otras maneras de hacer las cosas. Y nuestro corazón es engañoso. Entonces, la falta de perdón es un pecado. Negar el perdón es un pecado que interrumpe nuestra comunión íntima con Dios. Y aferrarnos a cualquier pecado en nuestro corazón provoca una ruptura en nuestra comunión con el Señor. Por lo tanto, necesitamos abordar esto del perdón de manera continua e inmediata. Entonces, una cierta autoevaluación que les recomendaría es: ¿sigue mi mente obsesionándose con situaciones en las que se ha pecado contra mí? En alguno de ustedes hoy, ¿hay algo que esté todo el tiempo recordando que este señor, esta señora dijo, hizo en el pasado? ¿Hay algo ahí? Porque quizás debes abordarlo bíblicamente. Quizás es necesario perdonar. Si está todo el tiempo recurrentemente en tu mente. Segundo, ¿puedo recordar detalles de pecados cometidos contra mí hace mucho tiempo? Hay algunos que tienen una facilidad para recordar los detalles. ¿Eso está ahí tan vívido todavía en tu corazón? ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? El Señor puede restaurar nuestras almas, incluso para que esas cosas tan dolorosas que hemos vivido, donde hay ofensores que nos han dañado, hermanos, queden atrás, en el pasado, cubiertos por la sangre de Cristo, la obra de Cristo, el perdón de Cristo sobre nosotros, que también nos capacita para perdonar. ¿Sigo sacando a relucir un pecado ante la persona que pecó contra mí? Cada momento tenso en la familia vuelve a relucir aquello que pasó en el pasado. ¿Me sorprendo a mí mismo contando a otras personas cómo me han ofendido? Cuando te juntas con los amigos y las amigas, ¿de qué habla? ¿De la ofensa que te hizo tal y tal persona? Cuando pienso en la persona que me ha ofendido, ¿siento ira, amargura o rencor? Esos son señales. Si en mi corazón hay ira con una persona, si hay amargura con una persona, o hay rencor con una persona, son señales. El Señor puso nuestra conciencia como una señalética, como la luz del aceite del carro, ¿no? Cuando usted va manejando y se le prende la luz del aceite del carro, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Qué haría si se le prende la luz del aceite del carro mientras va en la carretera? Apagar el motor, voy a tener que detenerme, ¿cierto? Porque ¿qué pasa si usted sigue andando con el carro 100 kilómetros más con la luz del aceite encendida? ¿Qué puede pasar? El carro se puede romper, el motor se va a fundir. Entonces, ¿se imagina la actitud de una persona que tiene la luz encendida del aceite? ¡Ay, qué molesta esa luz! No me gusta esa luz. Pásame algo para tapar esa luz. Y sigue como si nada manejando. Puede perder el auto, el carro. Esas señales son la conciencia que Dios puso ahí. Si hay algo que te está haciendo recordar, que tienes rencor, que tienes amargura, son señales. Hay que parar y atender lo que está pasando adentro. Porque si no lo tratas, eso puede fundir, no el motor del auto, la relación que tienes con otra persona, sobre todo en el matrimonio. Sexto, cuando pienso en la persona que me ha ofendido, deseo que pague por lo que me ha hecho. Quiero cobrar la deuda. Yo sé que algunos de ustedes, si tuvieran rayos láser en los ojos como Superman, hubieran cortado a la persona en varios pedacitos, ¿no? Lo miran así como... Hermanos, cuidado. La persona que te ofendió, ¿deseas todavía que pague? Eso quiere decir que estás pecando de manera continua. Hay que arrepentirse.
7, tengo un deseo secreto de venganza contra la persona que me ha ofendido. Pienso algo como no me importaría que le pasara algo malo a esa persona. Señor, ¿te lo llevas o te lo envío? ¿Sí? Yo sé que ustedes no piensan así, yo estoy bromeando un poco, ¿no? Busco oportunidades para amar con amor ágape a la persona que me ha ofendido. Hermanos, son cosas que les animaría a pensar esta semana. Escuché hoy gratamente que ustedes llevan semanas hablando de matrimonio, de familia. Hermanos, pero no seamos como a veces la tendencia de muchos creyentes que son consumidores de conferencias, pero no están aplicando en sus vidas lo que la palabra del Señor nos enseña. Aquí hay pasos prácticos, dinámicos, para que usted y yo podamos aplicar lo que aprendemos. Entonces, Dios nos manda un perdón ilimitado. Recuerden, no seamos como Pedro, hasta 7. ¿Ah? Así como si fuera sorpresivo tener que perdonar mucho. No. Por otro lado, la verdad es que no elegimos perdonar muchas veces y eso es un problema en nuestras vidas. Perdonar significa negarnos a vivir en el momento de la ofensa pasada, y también los cristianos deben reflejar siempre el perdón de Dios porque han experimentado ese mismo perdón. Y finalmente, por supuesto, le niegas el perdón a tu cónyuge. Cuarto, y voy más rápido ahora, camina según el Espíritu, ¿cierto? Necesitamos ser más espirituales, ¿sí? No significa andar con los ojos cerrados para cruzar la calle, ¿no? Ser espiritual, andar en el Espíritu, es vivir en comunión con Dios, haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer, en esa comunión con Él, de orar, de leer las Escrituras, de autoexaminarnos, de caminar intentando aplicar lo que hemos aprendido. Eso es andar en el Espíritu. Como Gálatas dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, cuando estoy viviendo en Cristo, en lo que Él me da cada día por su gracia, voy a poder manifestar lo que muchos de nosotros conocemos muy conceptualmente, el fruto del Espíritu. Es decir, que se vaya viendo Cristo en nosotros, en diferentes aspectos de nuestra personalidad. Y hermanos, el laboratorio más intenso para la vida cristiana, sin duda, es la familia. Ahí es donde se ve quiénes somos. Porque aquí en la iglesia, ustedes se ven tan santos, hermano. Me sorprenden, se ven tan espirituales. Cuando cantan, cuando alaban, cuando ofrendan, ¿no? Tan espirituales. Pero yo fui pastor 20 años. En la iglesia nos vemos bonitos, muy lindos, muy santitos. Pero en la casa, hermanos, que Dios nos ayude. Amén. Pero roguemos al Señor. Tomemos su palabra para vivirla. Eso le va a dar menos trabajo a estos pastores. Entonces, ¿cómo sería tu matrimonio? Piensa en esto. ¿Cómo sería tu matrimonio si caminaras constantemente según el Espíritu? ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero eso. Entonces, esto no es ciencia ficción, hermanos. Esto no es un imposible. Caminar en el Espíritu es un mandato. Caminar en el Espíritu es algo real. Cristo lo mostró y dejó a muchos ejemplos buenos en la Biblia. Hermano, caminar en el Espíritu se puede vivir. Y piensa, si podemos vivir, hombres y mujeres, caminar en el Espíritu realmente, ¿cómo sería nuestro matrimonio? Mucho mejor de lo que es hoy, sin duda. Mucho mejor. 5, confiesa tu pecado a tu cónyuge y busca el perdón. Entonces, acostumbrémonos a confesar. Yo sé que como protestantes nos alejamos del catolicismo romano por muchas cosas, ¿no? Y una de las prácticas que el catolicismo romano tiene es esa idea de ir a confesarte con el curita, el sacerdote, ¿cierto? Pero dejamos de confesar. Nosotros debemos confesar nuestros pecados siempre. La Biblia dice que el Señor, quien es fiel y justo, Él dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, va a perdonarnos y limpiarnos. Se nos olvida esa segunda parte. El Señor no solo nos perdona cuando confesamos, Él también limpia nuestros corazones. Porque el mayor problema, recuerden, no está afuera. El mayor problema de mis conflictos matrimoniales no es mi esposa, soy yo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Te das cuenta que al Señor le importa más cómo está tu matrimonio
que si vienes a cantar coritos el domingo aquí y dar ofrenda? A él no le importa tanto que hagas lo que él te dice aquí en el culto, con las ofrendas y los cánticos, que cómo están las relaciones dentro de tu propio hogar, por ejemplo. Porque algunos somos capaces de venir incluso a la iglesia con riñas entre nosotros, pero ser súper espirituales mientras cantamos. El Señor pone la prioridad aquí. A Él no le importa tanto lo que tú hagas para Él en esos términos, sino cómo están los problemas entre nosotros. Amén. Entonces, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y esos son ejemplos de arrepentimiento genuino. El Salmo 51, les recomiendo observarlo, un gran salmo sobre el arrepentimiento verdadero. Si usted quizás tiene dudas sobre si usted mismo se arrepiente o no, realmente, por favor, lea el Salmo 51. Ahí hay un ejemplo maravilloso de un verdadero arrepentimiento. Y no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con los hombres. Por lo tanto, hay una actitud correcta al perdón continuo siempre, mas no depende de mí que todo esté bien. Necesitamos el arrepentimiento del otro para estar en paz y relacionarnos, sin duda. Hay un elemento que depende de una segunda parte, pero lo que depende de cada uno de nosotros tenemos que estar abiertos al perdonar para nuestras relaciones. Entonces te hago esta pregunta. ¿Eres reacio a perdonar? ¿Te cuesta? Yo no los conozco. El pastor no me vino con ningún chisme. Pero somos del mismo tipo de personas. Nuestro corazón es engañoso. Y a mí me es mucho más fácil buscar que me perdonen a perdonar. Y lo que he visto toda mi vida en consejería es eso. Por eso, hermanos, yo te animo a que reflexionemos sobre nuestros propios corazones. Sexto, es necesario entonces, si es necesario, reprende con amor a tu cónyuge por su pecado. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, nos desafió, hermano, nos desafió. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, reprendes en medio del conflicto o después de haber abordado tu propio pecado y de haber dado un paso hacia tu cónyuge para pedir perdón. Entonces, ¿cómo evitamos el conflicto? Rápidamente, camina en el espíritu, ya lo vimos, un elemento importante. Sé una persona con la que sea fácil convivir. ¿Qué tal si haces un ejercicio esta semana? Pero por favor, con mucha humildad, pregúntale a tu cónyuge si él cree que es fácil vivir contigo. Y te animo a que le preguntes a tus hijos. Y pregúntale a tu pastor si creen los demás que es fácil vivir contigo. Porque algunos de nosotros le hacemos la vida muy difícil a otros para vivir con nosotros. Que el Señor nos cambie, hermano. Qué lindo sería que fuera grato vivir con nosotros siempre, ¿cierto? ¿Quiere ser así usted? El Señor lo puede hacer. El Señor lo puede hacer. Ama a tu cónyuge, ¿cierto? Que es parte de un mandato importante. Ama a tu cónyuge de forma abnegada, es decir, proponte hacerlo con mucha fuerza y, por supuesto, una muestra de amor muy importante, como el Señor lo hizo, es darnos, sacrificarnos por otros. Reflexiones finales. El conflicto es causado, entonces, no por las diferencias, ¿cierto? Por el pecado. ¿Dónde está el pecado? En nuestro corazón primariamente y también afuera, ¿cierto? Entonces, cuando aprendemos a mirarnos a nosotros mismos de manera continua, a la luz de Cristo y su palabra, vamos a poder recibir esa gracia infinita de perdón sobre nosotros. Y eso será el motor para poder perdonar a otros miserables pecadores como yo. Hermanos, que el Señor nos ayude en esto y por favor, tome este consejo, aprenda que hay una manera de hacerlo, que es la manera de Cristo, no la nuestra.